Buen día, ¿cómo estamos? Tenemos hermoso domingo. Hace bastante calor. A ver, voy a activar ahí la grabación. Hoy quiero compartirles algo sobre un tema muy profundo, que es más que nada mi filosofía de vida, teniendo en cuenta algunos sucesos, ¿verdad?, que transcurrieron los últimos días, los últimos meses, más que nada. Y bueno, más allá, ¿verdad?, de trabajar con plantas, de vender jardines, mi filosofía de vida es siempre buscar estar conectada con la naturaleza, con las plantas, que es también lo que les enseño cuando van a realizar un jardín. Conectar con la naturaleza de ese jardín, conectar con la naturaleza de ese espacio, comprender cómo funciona un ecosistema para poder crear o adaptar un nuevo jardín o un nuevo diseño que se pueda desarrollar de manera correcta a lo largo del tiempo. A través de los años, obviamente, yo desarrollé la habilidad de poder ver una planta, de poder ver un espacio y entender qué es lo que le falta, entender qué es lo que necesita, sin saber más, sin saber mucho. O sea, solamente con ver una planta, yo ya puedo percibir si esa planta está saludable, si esa planta está enferma, si está ubicada en el lugar correcto, si le falta sol, si le falta sombra, si está a gusto. Porque las plantas transmiten vibraciones. Y más allá, ¿verdad?, de lo que todo el mundo dice de que famoso, ¿verdad?, estás loco, estás loca por hablarle a las plantas. Hay estudios científicos, ¿verdad?, que demuestran que las plantas sienten nuestras vibraciones. Y las vibraciones que ellas emiten son muy sutiles. Aprender a poder percibir esto se trata de tener un nivel de conciencia también bastante sutil y de estar conectado. Para conectar con la naturaleza, con las plantas, con los animales es un poco más fácil porque se expresan más. Pero para poder conectar con las plantas, tenemos que estar conectados con nuestra propia naturaleza. Y la única forma de conectar con nuestra propia naturaleza es conectar con nosotros mismos. Para poder conectar con nosotros mismos, tenemos que sacar todo el ruido del mundo y empezar vaciando nuestra mente. Empezar a construirnos de cero y tener en cuenta cuáles son los valores que realmente son nuestros, cuáles realmente son nuestros principios o nuestra filosofía de vida o nuestras creencias. Empezar a cuestionarse absolutamente todo. Yo tengo el privilegio de que desde muy chiquitita mis padres, mi papá más que nada, me enseñó a cuestionarme todo. Él no cree en Dios, él no cree en el sistema. Entonces, siempre me introducía, ¿verdad?, pensamientos que a mí me hacían cuestionar. En un inicio, lo que yo hacía era tomar lo que él creía. Pero después, esa semillita que él sembró en mí, lo que hizo fue que yo empiece a cuestionarme todo, incluso lo que él me decía, ¿verdad? Y a tomar mi propia filosofía de vida, a tomar mis propios valores, mis propias creencias
y a partir de ahí construir lo que hoy en día soy. ¿Por qué les cuento esto? Porque la mayoría de las veces nos centramos y nos enfocamos en las cosas incorrectas. El desarrollo profesional es importante, claro que es importante. Tener conocimiento en tu campo es importante, pero esa es la parte más fácil. Esa es la parte más sencilla. Lo difícil está en tener valores sólidos, bases firmes, bases estables. Cuando viene un problema, cuando viene un desafío. Y eso es lo que marca la diferencia para que puedas sobresalir o para que te puedas quedar en el montón. Y estas son cosas que no te enseñan en el colegio, no te enseñan en la universidad, porque si fuese así, la mayoría de las personas que terminan una carrera serían personas exitosas. Y no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuánta gente hay que termina una carrera universitaria y se pasa años ganando un sueldo que ni siquiera alcanza los $1,000? Porque el sistema, ¿a qué me refiero el sistema? Esa estructura que te dicen, ok, naces, tenés que irte al colegio, terminás el colegio, tenés que irte a la universidad, terminaste la universidad, tenés que formar una familia, tener hijos, casarte. Eso es lo que te dice el sistema y que probablemente tengas que creer en Dios y en la iglesia. Yo no creo en la iglesia, pero sí creo en Dios, a mi manera. Pienso que creer que estamos solos en este universo es demasiado ególatra, porque hay leyes que superan toda nuestra conciencia limitada de ser humanos. Hay demasiadas cosas que no podemos explicar cómo, pero que sabemos que están ahí. Entonces, cuestionarte absolutamente todo, incluso lo que ya hiciste. ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste? ¿Por qué estás en el trabajo donde estás? ¿Por qué es tu elección o la vida te puso ahí? Porque muchas veces dejamos que la corriente nos lleve nomás. Y cuando nosotros dejamos que la corriente nos lleve, no estamos tomando decisiones conscientes de a dónde queremos dirigir nuestra vida, de qué es lo que realmente queremos, en dónde queremos estar. Te pasa algo y bueno, te ofrecen un trabajo, aceptas el trabajo, te quedas ahí, te gusta, no te gusta, igual te quedas, te mantienes estancado. Sentís adentro tuyo esa sensación de que falta algo, esa sensación de que no estás en el lugar correcto. Y yo sé que todos sentimos. Ignoramos nomás. Y esa voz adentro tuyo es lo que te dice que está bien y lo que no está bien. Y esa es la voz que tienen que aprender a escuchar. Esa es la voz de su naturaleza, de su conciencia, la voz de Dios, como quieran llamarle. Y es lo que va a permitir que ustedes se acerquen a sus metas y a su propósito en la vida. Yo sé claramente, a mí me apasiona lo que hago. De otra manera no hay forma de trabajar las horas que trabajo. Y yo sé claramente que esta es mi vocación, este es mi propósito. A través de mis clientes, permitir que mis clientes tengan una relación, un vínculo superior con la naturaleza. Mostrándoles todo lo que la naturaleza tiene la capacidad de dar. ¿Y cómo logro eso? Yo le doy a la naturaleza todo lo que me pide en cuanto a cuidados, nutrición, ubicación. Busco escuchar
a cada una de las plantas que están presentes dentro de un diseño, dentro de una composición. Y si es que alguna planta no está a gusto, cambio. Cambio, busco otra opción, reestructuro, porque cuando una planta está sufriendo, ese sufrimiento se transmite, se manifiesta en el ambiente. Por eso es que los jardines que diseño transmiten tanta paz, porque todo está en armonía. Las plantas están bien ubicadas, están bien nutridas, no carecen de absolutamente nada, están fuertes, entonces pueden lucir en todo su esplendor. Y lo que más amo de todo esto es que el ser humano no es diferente. No estamos acostumbrados a tomar conciencia de lo que necesitamos nomás. Estamos muy acostumbrados a ignorar nuestros deseos, a ignorar nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nos enseñaron así. Nos enseñaron que no tenemos que soñar. Nos enseñaron que está mal querer cosas. Que está mal salir del montón. Y aunque no te digan de manera directa, cuando vos haces algo que sale de todo lo que es la corriente, sí o sí viene alguien y te ataca. Sí o sí viene alguien y te cuestiona y te dice algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te hace tener miedo. Eso es lo que te hace retroceder y no ir por lo que quieres. Pero en realidad todas las personas, todos los seres humanos, tienen sueños y tienen metas que están ahí dormiditas y están ahí guardadas. Y cuando viene alguien que te dice, che, sí podés, no te achiques, anda, lucha por eso, deja todo y andate por tus sueños, no importa lo que sea. Entonces, más allá de que alguien te diga, también cuando vos ves que una persona puede lograr eso, que está logrando eso, eso es lo que transmite fe. Hace poco, hace un par de meses, en TikTok me comenta un muchacho, ¿verdad? Yo puse, ¿verdad? De que yo quiero lograr a mis 30 lo que la mayoría de la gente logra a sus 50, ¿verdad? Que es totalmente cierto. Y él comenta, ¿verdad?, de que tiene 20 años y de que, no sé, tenía 3 BMs, no sé cuántas casas. Ok, fantástico. Yo no dudo y no cuestiono que eso realmente pueda llegar a ser así. Pero entro en el perfil del muchacho a mirar y veo lo más probable es que sea una cuenta falsa. Entonces le digo, si realmente es así, ¿por qué no compartís eso con el mundo? Y no me refiero a las cosas materiales, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, ¿por qué tiene que mostrar si es que tiene? ¿Entendés? ¿Cuál es la necesidad de mostrar si es que tiene algo? Y no se trata de eso. Se trata de darle fe a las personas de que sí se puede lograr. De que no existen cosas imposibles. Hoy en día, por la forma en la que funciona el mundo, a través de las redes sociales, con todas las facilidades que hay, en pocos meses una persona puede volverse millonaria. Yo sé que es así, me consta, le conozco a muchas, le sigo a muchas. Y sé que son personas reales porque tengo mentorías y muchas veces, obviamente, también hay cuentas falsas y hay cosas falsas en las redes que tenés que aprender, ¿verdad?, a diferenciar. Pero a lo que voy es eso. Cuando la gente ve que vos estás haciendo algo, cuando las personas se dan cuenta de que una persona física tangible existente logra materializar algo. ¿Y por qué me refiero a lo material? Porque lo material es lo más tangible, es lo que más podemos ver.
Yo sé claramente que todo lo que logré en los últimos 2 años, más allá de todo lo material, el desarrollo personal que tengo no tiene ni punto de comparación a lo que yo era hace 4 o 5 años atrás, o para que no tan lejos, hace 3 años atrás, e incluso hace 2 años atrás. Solamente que hace 2 años yo empecé ese recorrido, empecé ese camino y sabía claramente a dónde me tenía que dirigir. Y había consultado con una astróloga. Y la astróloga me dice, Karen, vos vas a ser multimillonaria. A vos nunca te va a faltar plata, me dice. Vos sos como un Audi, me dice, que se le pone el combustible correcto y que acelera y que va a ir a la velocidad que quiere, ¿verdad? Y yo pienso hoy en día, no soy un Audi, soy un puto Ferrari. Y yo sé claramente en mi vida cuáles son las cosas que yo tengo que corregir para poder seguir avanzando, para poder seguir acelerando. Ayer justamente comparto y le agradezco a mi mentor actual. Desde hace 2 años, una de las diferencias principales que marcó mi crecimiento fue que yo empecé a invertir en otras personas para que me lleven al lugar en donde yo quiero estar, para aprender de ellas de manera más rápida. Invertí en marca personal, primero $5,000. Yo no tenía esa plata. Mi sociedad se estaba disolviendo. Yo tenía un sueldo de 8 millones al mes. $5,000 era una fortuna para mí. Igual dije, ok, voy a hacer. Creo que fue en 4 o 5 pagos. ¿De dónde salió la plata? No sé, pero pagué. Pude pagar. Yo estoy acostumbrada en mi vida a tomar ese tipo de riesgos porque confío. Yo confío en mi capacidad de generar, y en el momento en el que vos confías en tu capacidad de generar, ya nunca más te va a faltar. Porque cuando vos te enfocás en el dinero, si solamente estás enfocado en el dinero, es difícil que el dinero venga a vos. Pero cuando vos estás enfocado en un propósito superior, en hacer las cosas bien, en poner el trabajo todos los días, vos te convertís como un río que fluye. Y mínimo 2 o 3 veces al mes, yo vacío mi cuenta, ya sea pagar personal, para invertir en algo, para comprar algo, para invertir en mí, y vuelve a entrar plata. Y yo no tengo dudas de eso. Pero a veces pienso, ahora ahí me río, tenés que tener una confianza inmensa en vos mismo para poder hacer eso. Porque la gente se aferra a la plata. La gente tiene miedo de soltar la plata. Y cuando tenés miedo de soltar la plata, yo no estoy hablando de tirar la plata, estoy hablando de invertir de manera correcta. Cuando tenés miedo y te aferras a eso, estás bloqueando que venga más a tu vida. Y por eso también es muy importante que des. Por eso yo doy mis conocimientos gratuitos a través de mis redes. Enseño todo lo que puedo, todo lo que sé. Comparto mis pensamientos, mi filosofía de vida, mi ética de trabajo, para que la gente que me rodea pueda entender cómo funciona mi mente. Y cómo funciona mi mente es la clave para tener los resultados que yo tengo. Y con esto no digo que ustedes quieran exactamente los resultados que yo tengo, pero sí, a través de esta metodología, a través de esta filosofía, van a poder conseguir sus propios resultados. Cada persona tiene un camino. Cada persona tiene un propósito. Y es ese propósito el que cada ser humano
tiene que lograr encarnar. Cuando yo le enseño a alguien, cuando alguien se acerca a mí, lo que yo busco no es que esa persona cumpla mis sueños, es que esa persona cumpla sus sueños a través de lo que yo le enseño. Y son cosas totalmente diferentes, porque muchas veces yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero ocurre mucho con los padres. ¿Qué pasa? Los padres quieren que sus hijos sean su imagen y su semejanza. Entonces, de repente corrigen, no sé, si es que un padre jugador de fútbol le enseña al hijo a jugar fútbol, pero resulta ser que al hijo no le gustaba el fútbol, que le gusta el rugby, no le deja hacer lo que quiere ser o le impone la carrera que tiene que estudiar. Entonces, viven a través de sus hijos, pero eso no es amor. Querer que una persona se convierta en lo que vos querés que sea, eso no es amor. Amor es hacer y ayudarle a alguien en que se convierta en lo que esa misma persona quiere ser. Y eso también es lo que pasa cuando yo creo jardines. Yo dejo, le escucho, le respeto a cada una de esas especies, les coloco donde tienen que estar y después dejo que la naturaleza se manifieste. Y es eso exactamente lo que aplico y lo que manifiesto en mi vida. Y como les decía, yo soy una persona sumamente agradecida. En los dos últimos años invertí mucho en mentores. Más que nada, ¿verdad? Quería potenciar todo lo que es mi negocio virtual. No tanto, o sea, obviamente también el físico, ¿verdad? Porque van de la mano. Y invertí los primeros $5,000, ¿verdad? Fantástico. Sentí que aprendí todo lo que tenía que aprender de esta persona. Entonces busco otro mentor. Era una mentora. Empecé a estudiar de ella, que aprendí también mucho. Con esta segunda persona invertí $13,000. Y llegó un punto en el que en la última mentoría realmente me vendieron algo que no era y me di cuenta que no era el camino que yo quería seguir. Porque todo lo que me enseñaba estaba enfocado solamente en vender y mi objetivo no es vender. Mi objetivo es ayudarle a la gente a crecer. Y eso es algo mucho más profundo. O sea, yo soy consciente que no todas las personas están listas para crecer. No todas las personas están listas para dar un siguiente paso, porque requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y por más que en mi entorno mucha gente se esfuerza y mucha gente toma mi filosofía y yo me doy cuenta que ellos mismos cambian y se superan y se vuelven personas mejores y por añadidura ya viene todo lo material. Si uno no quiere crecer, no importa qué tanto haya alguien detrás que te esté empujando, porque no va a servir de absolutamente nada. Y es así. Y eso yo aprendí. Le llegué a criar a 2 chicos como mis hijos y yo quería que ellos se conviertan en algo. Les pagué el colegio, les cambié de colegio, les pagué formaciones. Traté de hacerles leer libros para que crezcan. Pero no podés forzarle a alguien a hacer lo que vos querés que esa persona sea. Cuando eso era más joven, pero aprendí, ¿verdad? Aprendí esa lección. Y hoy en día yo dejo que la gente que quiera crecer se acerque a mí y les enseño. Pero así también, cuando me doy cuenta que alguien no quiere poner el esfuerzo, que alguien no quiere poner el trabajo, me alejo o le alejo. Porque yo no quiero ninguna sanguijuela en mi vida que me esté robando la energía. Para mí hacer esto, enseñar, dar mis conocimientos, transmitir mis experiencias de vida, esto es algo que a mí me eleva, que me ayuda a sentirme mejor
porque también es algo que a mí me hubiese gustado, ¿verdad? Que me enseñen. Y es lo que me encanta hacer, ¿verdad? Entonces, después de que me di cuenta de que esta persona, de que esta última mentora no me iba a dar lo que yo quería, dejé esa mentoría, no terminé. Los últimos $10,000 invertidos dejé de lado, no me calenté por la plata, porque así como les digo, para mí fue mi decisión, fue mi error. Entonces aprendo de eso, suelto, sigo adelante. Y estuve varios meses, o sea, siempre leo, ¿verdad? Hasta que me llegó el perfil de Yados, Amadeo Yados se llama. Que si no le siguen, síganle. Y hace como 5 meses empecé a ver su contenido. Y decía, este tipo está loco. Porque comparte sus pensamientos de una manera tan abierta. Y miraba así y hablaba y decía cosas sobre la Biblia. Y yo así, este es un fan religioso. Pero después empecé a escuchar lo que decía. Y cuando empecé a escuchar lo que él decía, dije, pero esto es exactamente lo que yo creo de Dios, lo que yo creo de la vida, lo que yo entiendo de la Biblia. Y con ese mismo mensaje, él transmite lo que cree. Entonces ahí empecé a prestar más atención, empecé a ver sus videos de YouTube, hasta que me inscribí en su mentoría, ¿verdad? Que son clases semanales, que fue hace 3 meses. Y hace 3 meses yo tuve un colapso nervioso, que es algo que me suele pasar, ¿verdad? Con mucha frecuencia, porque nunca paro. Nunca paro, nunca me tomo descansos. Duermo un promedio de 4, 5, con mucha suerte 6 horas al día. Y no puedo dormir más. Pero estaba en un momento en el que estaba tomando mucho café. El café obviamente me acelera 1000 veces más de lo acelerada que ya soy. Y casi me tuve que internar y pensé así a la pucha. Yo no puedo colapsar. Está por venir temporada alta. Tengo un equipo del cual tengo que estar firme y fuerte para todos ellos. Entonces dije, bueno, voy a empezar a leer y a aplicar todo lo que él dice. Y por primera vez en mi vida, en temporada alta, porque agosto empieza todo lo que es la temporada alta de paisajismo, dije voy a trabajar menos y voy a empezar a dedicar más tiempo a mí. Y no es que trabajo menos, sino que empecé a trabajar de manera más inteligente, más estratégica, de analizar con mi equipo cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros puntos débiles, cómo tenemos que ir mejorando. Porque yo sé claramente, y en estos últimos 3 meses, de 30 clientes de mantenimiento pasamos a 90 clientes fijos de mantenimiento. La clase pasada, la mentoría pasada, les decía que anteriormente, mes a mes, yo le decía a mi equipo, ok, esta es nuestra meta, esta es nuestra siguiente meta. Y desde agosto solté los resultados y dije, bueno, ya no nos vamos a enfocar en los montos, vamos a enfocarnos en hacer bien las cosas. Y adivinen qué. Agosto, no me acuerdo del monto exacto, pero más o menos, cerramos $50,000. Septiembre cerramos $55,000. Hoy estamos el 4 de octubre, ¿verdad? O 4 o 5 de octubre, porque es domingo y ya tenemos $55,000 cerrados para todo lo que es el mes de proyectos. Y es el 4. Y esto no es coincidencia, gente. O sea, en la vida no existen las coincidencias. Esto es el resultado de mi crecimiento y a través de mi crecimiento que todo mi equipo crece y de que yo le rompo a la gente que trabaja conmigo creencias limitantes y les digo que no tienen límites. Porque no tenemos límites. Los únicos límites que tenemos son los límites que nosotros nos imponemos. Pero todo esto también es gracias a ese trabajo personal que yo empecé a hacer. Ahora
Creo que este 12 de octubre van a ser 4 meses que volví a levantarme a las 4:30 todos los días sin fallar. Me fui de viaje. En mi viaje me levantaba entre las 4:30 las 5 de la mañana todos los días sin fallar. Dedico tiempo a hacer ejercicio realmente para mí hacer ejercicio me ayuda a elevar mi nivel de energía, a canalizar mi energía y a tener una frecuencia vibracional, que de esto vamos a hablar en otro tema, ¿verdad? Porque también es un tema profundo, más elevada. ¿A qué me refiero con la frecuencia? Para explicarles de una manera sencilla. Hay gente con la que te acercas y te hace sentir mejor y decís, a la pucha, qué buena vibra que tiene esa persona. Bueno, esas son personas que tienen una frecuencia vibracional alta. Así como hay gente que te acercas y parece que te succionan toda la vida y todo el alma. Bueno, esa es gente que tiene una frecuencia vibracional baja. Y hacer ejercicio te eleva la frecuencia. Entonces, todas las mañanas empecé a hacer ejercicio. Empecé primero meditando, pero aplicando técnicas de meditación que había aprendido. Y después me di cuenta que yo ya no era eso, que no era eso lo que necesitaba. Entonces reemplacé la meditación, empecé a escribir, que bueno, también es una forma de meditar, pero de meditar en mis propios pensamientos, en las cosas que yo quiero y creo, y a leer y a estudiar lo que voy leyendo. Desde libros de cómo crear un equipo, de cómo formar un equipo, Meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro muy profundo, el libro de Yados. Yo leo sobre lo que siento que necesito y estudio cada uno de esos libros. Y cuando empecé a hacer eso, los resultados empezaron a venir por sí solos. Por eso es fundamental entender que tu desarrollo personal va a determinar siempre tu nivel de éxito. Y el éxito no es tener plata. ¿Cuánta gente hay que tiene plata pero tiene una panza, está gordo, se ve enfermo, se ve amargado? Yo no quiero eso, o sea, prefiero no tener nomás. Pero cuando vos te enfocas en ser, en convertirte en una persona mejor, en guiarle, enseñarle a otras personas a crecer también, el universo te da más. Porque el mundo está lleno de gente egoísta que tiene miedo, parece, de dar, que tiene miedo de mostrarse. Y cuando vos empezás a dar de manera desinteresada, ahí empezás a recibir de forma masiva. Porque esas son las leyes del universo. El universo funciona así. Y yo sé claramente que si yo no hubiese hecho estos cambios, si yo no hubiese empezado a trabajar en mí, no iba a poder aguantar el ritmo y la velocidad de crecimiento que estamos teniendo. Porque si vamos a hacer una comparativa mes a mes, dentro de lo que es el paisajismo, en cada mes, cada mes tiene una fluctuación diferente, ¿verdad? Y en comparación a lo que es el año pasado, en cada mes nosotros estamos vendiendo un 20 o un 30% más. O sea, no sé si se imaginan lo irracional que esto es. Yo estudié administración agraria, terminé una maestría en agronegocios que no terminé porque me aburría y me parecía que no me servía para nada. Pero ahí te enseñan que estadísticamente hablando, si un negocio crece 10% al año, que eso ya está bien. 20% luego ya es mucho. Imagínense 20 a 30% al mes. Septiembre haber vendido 55.000 y estar al 4 de octubre y tener 55.000 ya en proyectos cerrados. Lógica, acá no hay lógica. No existe la lógica, o sea, hay que dejar de analizar ciertas cosas. Esto es enteramente gracias al desarrollo personal que yo estoy teniendo, a los avances que yo estoy aplicando y que yo estoy realizando en mi vida y en mi día a día.
Porque hace 3 meses atrás, cuando yo tuve ese colapso nervioso, manejar 90 clientes, y no son todos pan de Dios, todos los días, sí o sí, hay alguna situación en el negocio que hay que resolver. Gente que no lee sus contratos, a los que hay que explicarle, tenemos que redactar nuevas cláusulas, resolver nuevos problemas, problemas con el personal. Asimismo, o sea, la semana pasada contratamos 4 personas nuevas, salieron 2. Y todo esto también, ¿verdad? Es un proceso en el que seguimos creciendo. Hace 3 meses tenía 15 funcionarios, ahora somos 30, casi 30 ya. Seguimos creciendo, seguimos contratando y no es lo mismo. O sea, la metodología que utilizamos son las mismas, que vamos puliendo, vamos mejorando, vamos reestructurando, pero la presión emocional que tenés que aguantar no es la misma. Los números que manejas no son los mismos. La cantidad de logística, de gestión con la que tenés que lidiar no es la misma. Y si yo estaba como estaba hace 3 meses atrás, en donde literalmente temblaba de la ansiedad y no podía, los ataques que tenía me hacían temblar de pies a cabeza. Cuando me sentía mal, obviamente yo no dejaba, ¿verdad?, que mi equipo vea, me levantaba y me iba al fondo del local para sentarme hasta que se me pasen, porque no eran ataques que yo podía controlar. En ese momento yo no iba a poder aguantar toda la presión que estamos teniendo ahora. Y de eso se trata. O sea, en el punto, en el nivel en el que ustedes están, y también la gente que trabaja conmigo, es lo mismo. O sea, a la gente que trabaja conmigo yo le saco el sombrero, porque en el momento en el que empiezan a trabajar conmigo, el ritmo en el que empieza a transcurrir su vida es totalmente diferente. Empiezan, porque yo vivo con quinta a fondo, a mí no me gusta ir despacio ni cuando manejo, yo vivo pisando el acelerador, así me gusta, ese es el ritmo que me gusta, yo no paro, yo no pierdo ni un solo día, ni un segundo, ni un minuto de mi vida. Yo todo el tiempo estoy haciendo algo con lo que me siento productiva, con lo que siento que vale la pena que esté invirtiendo mi tiempo. ¿Y por qué digo que le saco el sombrero a la gente que trabaja conmigo y que se queda? Porque no es fácil seguirme el ritmo y yo sé. Y la gente que me empieza a seguir el ritmo también empieza a crecer a un ritmo súper acelerado. Y obviamente que ve los resultados. Y yo veo los resultados, yo veo sus avances, yo veo su progreso. Y sé que nosotros estamos empezando recién. Imagínense, el año pasado, marzo 2024, yo fundo mi marca personal, ni siquiera 2 años. Y ya todo lo que logramos como equipo. Y vamos a seguir logrando. Porque yo sé también que yo no tengo límites. Y que yo voy a seguir creciendo. Y que toda la gente que está a mi alrededor va a seguir creciendo. Porque yo quiero que la gente que esté en mi entorno crezca. Y eso es conectar con tu propia naturaleza. Por eso amo lo que hago. Porque yo aprendo, yo escucho de la esencia de la naturaleza en sí. ¿Qué es? La naturaleza es vida, la naturaleza es crecimiento. Cuando algo en la naturaleza deja de crecer, se muere. Cuando nosotros dejamos de crecer, nos morimos en vida, dejamos de avanzar, nos sentimos deprimidos, nos estancamos. Las leyes son las mismas. Y eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta, porque eso es lo que tienen que aprender a ver, aprender a escuchar, a entender. Ya sea que primero busquen conectar con la naturaleza o primero busquen conectar con ustedes, de alguna manera eso en algún punto va a ocurrir.
en el que se sienten a mirar, a contemplar un paisaje. Y no sé si les pasó que sentís así ese pirí, ese escalofríos de que te sentís vivo o viva, de que te sentís conectada o conectado con este mundo, con lo que te rodea, con lo que sos. El mundo no es lo que vemos solamente con nuestros ojos, es mucho más que eso. Y cuando empezás a entender y a comprender que las cosas en la vida no son lineales, que los obstáculos se te presentan para poder determinar qué tanto querés algo en la vida y estás seguro, segura de qué es lo que querés y de cuál es tu camino, ahí también empezás a pensar algo y eso se empieza a manifestar. Ayer tuve una mentoría con Yados. Me levanté a la mañana y me sentía un poco desconectada. Entonces le escribo un mensaje de agradecimiento porque yo sé que gracias a todo lo que él enseña, y él es una persona que está en el lugar en donde a mí me gustaría estar y más que nada que hace lo que yo quiero hacer, de ayudarle a otras personas a subir de nivel, a escalar en su vida. Me parece, o sea, la gente le ve y ve un millonario tatuado que le insulta a todo el mundo en sus redes, pero en el fondo no es así. O sea, en el fondo es una persona sumamente altruista que básicamente lo que hace es filtrarle a la gente que realmente está lista para trabajar en sí misma o la gente que no. Y me levanté a la mañana, le escribo un mensaje de agradecimiento y después a la tarde tenía mentoría con él y en su sala entran 400 personas. Y dije, hoy voy a hablar con él, hoy quiero hablar con él. Levanté la mano y me da primera la palabra de 400 personas. Le agradecí otra vez, le cuento mis resultados y me dice lo mismo ahora que estoy compartiendo con ustedes, que esto no tiene lógica. No existe un negocio que pueda llegar a tener este crecimiento. Y lo más lindo de todo es que yo sé que no hay un retroceso y que no hay un punto atrás, porque la única manera de retroceder es que yo retroceda en mi avance, en mi desarrollo personal. Y eso no va a ocurrir porque todos los días soy mejor, porque todos los días crezco. Y solamente puse un pensamiento y dije, quiero hablar con él. Y porque estoy alineada con lo que quiero ser, con lo que hago, y escucho mi conciencia, hablé con él. Y esa es la ley de atracción, que también vamos a entrar en profundidad en otra clase, porque tampoco es solamente pensar y sentarte y creer que las cosas van a pasar. Tampoco funciona así. Hay que poner el trabajo. Y eso quería compartir con ustedes, para que puedan reflexionar sobre eso y que aprendan a conectar con ustedes mismos. Y ahí se van a dar cuenta que todo les va a empezar a llegar. Todo lo que pidieron. Pero no se enfoquen en lo material. Enfóquense en ser y en crecer y en conectar más que nada con ustedes mismos. Que tengan un lindo día.